Muy buenos días, hoy es lunes 4 de mayo del 2020 y la iglesia celebra a San Felipe y Santiago apóstoles. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a Tomás: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replica: Hace tanto que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí hace sus obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed por las obras. Os lo aseguro, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre, y lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta fiesta de los apóstoles Felipe y Santiago se celebra el 3 en todas partes, excepto en Colombia, que lo celebramos el 4 porque el 3 sabemos que es fiesta de la Santa Cruz. Nosotros hemos escuchado muchas veces hablar de Santiago apóstol y de Felipe. De hecho, ustedes escucharon en el Evangelio de hoy hablar de Felipe. Felipe fue ese que le preguntó o que le dijo a Jesús: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Y la respuesta de Jesús que encontrábamos en el Evangelio. También es aquel que le pregunta a Jesús: ¿y cómo vamos a dar de comer a tanta gente? Ni con 200 denarios de pan alcanzamos a alimentarlos a todos. Felipe era discípulo de Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista muestra a Jesús como el Cordero de Dios, se va detrás de él y se convertirá entonces en discípulo de Jesús. Recibió el Espíritu Santo. Se dice que fue a predicar a la región de Turquía, hoy Turquía, Ucrania, el este de Rusia. Estuvo en todas esas regiones y murió pues martirizado, anunciando y siendo testigo del amor de Cristo. Santiago, que es familiar de Jesús, primo de Jesús, era considerado una de las columnas. San Pablo lo define así, una de las columnas de la iglesia. De hecho, cuando Pablo va a visitar a los apóstoles para que le den el aval de la predicación y del llamado que Jesucristo le ha hecho, cómo se le ha presentado y cómo lo ha tumbado de su grandeza, se encuentra con Santiago y tiene mucho respeto. De hecho, Santiago se le dice el obispo de Jerusalén. Era muy querido por los cristianos de su tiempo. Con su predicación convirtió a muchísima gente, a muchos judíos los convirtió al cristianismo. Por eso los sumos sacerdotes y el Sanedrín pues lo odiaban. Se dice que fue un hombre muy santo. De hecho, se le llamaba el Santo, porque decían que se la pasaba orando todo el día oraba, no comía carne, se la pasaba dedicado al Señor, y se dice que nunca cometió un pecado grave, nunca. Un hombre muy santo. Y con su conversión, o mejor, con la predicación que convirtió a muchos judíos, esto llevó a que lo juzgaran, y dicen los hagiógrafos que fue llevado a lo más alto del templo y luego despeñado de uno de los aleros del templo donde el demonio llevó a Jesús, ¿se acuerdan? Bueno, desde allí dicen que tiraron a Santiago, que cayó todavía vivo en el piso, en el suelo. Se puso de rodillas y dijo las palabras mismas de Jesús: Señor, o de Santiago, de Jesús y de Esteban: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Ven, ahí están dos grandes apóstoles, dos testigos del amor de Cristo, de la resurrección de Cristo. Y la pregunta, nosotros nos quedamos hoy con lo que decía el Evangelio, y la pregunta o lo que le dice Felipe a Jesús: muéstranos al Padre y eso nos basta. Felipe, ¿no te he dicho que quien me ha visto a mí ha visto el Padre?
Esa es la llamada que el Señor nos está haciendo hoy. Quien ve a Cristo, quien conoce a Cristo, quien ama a Cristo, ama también al Padre. Y dice que los envía también a anunciar el Evangelio, a ser testigos en medio de una generación que necesita de auténticos testigos. Santiago y Felipe serán estos testigos del Señor, enviados a anunciar el Evangelio, enviados a dar de comer a la gente un pan que no perece, que es el pan de Cristo, que es el pan de la Eucaristía. Pidámosle al Señor que nosotros también en medio de esta pandemia del coronavirus podamos alimentarnos de Cristo, de su palabra. Quizás ahora no de la Eucaristía porque estamos confinados hasta un tiempo. Ya veremos si tenemos que orar mucho para que prontamente podamos celebrar la Eucaristía también en los templos. Por ahora nos alimentamos del pan de su palabra y de la oración todos los días, de rodillas, como Santiago y como Felipe. Señor, ayúdanos, danos la fuerza, danos la gracia de ser testigos de tu amor, porque hoy los cristianos tenemos que ser luz para este mundo que está en la oscuridad. Que el Señor los bendiga a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Aleluya, aleluya.